Muchas gracias por estar con nosotros en este canal, Yeshua, Vida y Ministerio. Nuestro más sincero deseo y oración es que a través de estos videos de alguna forma influya en tu crecimiento espiritual y tu fe en Cristo Jesús. Gracias por aquellos que se han suscrito estos últimos días y quiero agradecer en una forma particular a aquellos que han comentado en nuestros videos: a Ruth González Reyes, a Joel Martínez Cacacho, a Job Portales y Minerva Wiggs. Dios les bendiga grandemente a ustedes y a su familia. También en el video pasado hablamos de 4 aspectos del ministerio de Jesucristo y hoy queremos empezar, vamos a decir así, con sus primeras palabras que nos narra el apóstol Mateo. Pero antes de iniciar, yo quisiera comentar un poco sobre en qué ámbito, en qué momento vino al mundo Jesús. Tenemos que decir que Israel estaba bajo el imperio romano y habían puesto sobre Judea o Israel, en este entonces todavía unido, a Herodes el Grande. Al morir él, de acuerdo a su deseo y testamento, se dividió Israel en 4 partes. Vamos a mostrar inmediatamente aquí un mapa que tal vez nos ayude a ver un poquito más sobre lo que estaremos hablando. Entonces, al morir Herodes el Grande, dividió su reino en 3 partes principales. Pero antes de ver las partes, veamos la situación. Este es el mar Mediterráneo. Jerusalén está aquí y este sería el mar Muerto. Muy bien, entonces la primera parte le quedó Archileus, le quedó Jerusalén, esto de aquí, Judea hacia el sur, y aún más al sur, Idumea. Este fue lo que tomó Archileus. El hermano de Herodes, Antipas, el hermano menor de Herodes, Antipas, a él le dejaron Galilea y Perea. Tenemos aquí Perea y Galilea, desde la parte donde Jesús inicia su ministerio. Aquí tenemos también Nazaret. Para propósitos de referencia, Jesús nació aquí en Belén, de aquí fue a Egipto, y dice la Biblia, cuando regresó, José no quiso regresar a Belén, se fue a vivir hasta el norte de Israel, aquí a Nazaret. Aquí vivió durante su mayoría de tiempo, pero antes de iniciar su ministerio, porque no fue aceptado en su propia tierra, se fue a Capernaum. Esto va a ser ahora su base ministerial. Pero sigamos con la división que se hizo después de Herodes el Grande. Ahí hablamos de Archileos, de Herodes, Antipas, su hermano, y el medio hermano Felipe. Ese se quedaría con Galilea del norte, o sea, esta área de por acá, ¿sí? Israel termina hasta por aquí, no está bien limitado, pero todo Israel no mide más de 300 kilómetros, el largo de todo Israel. La línea negra que vemos aquí, rodeada de verde, es el río Jordán, y este es el mar de Galilea. Entonces aquí tenemos el mar de Galilea, Capernaum, estaremos hablando hoy. Gloria a Dios. Muy bien, entonces esta división de 3 grandes partes, para añadir también a la hermana de Herodes, Salomé, se le dieron unas ciudades. Esto provocó una rebelión, grandes peleas, luchas, que inclusive miles cayeron en estas rebeliones, y el el imperio romano tuvo que intervenir para poner cierta calma en Israel. Esa era la situación política y económica en la cual desarrollaría su ministerio Cristo Jesús. Muy bien, como sabemos también, por la idolatría, la parte norte de Israel, o sea, Galilea de los Gentiles, se le consideraba pobre espiritual, como lo veremos en unos minutos, y también era más accesible a incursiones de otros países y la tenían básicamente en la pobreza. Antes de Jesús ya habían levantado algunos líderes nacionalistas que habían luchado contra el imperio romano
y en el año 26 pusieron como gobernador de Israel a Pilato, que no era bien visto por los líderes religiosos. Solamente duró 10 años en su poder y no era una figura grande entre el pueblo romano, solamente fue famoso porque él fue quien ordenó la ejecución de Jesús. Así leemos pues en Hechos 5:34, cuando se juzga a Pedro y a Juan, da constancia de que otros se habían levantado antes de Jesús. Leemos: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Brincamos al 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y a toda costa él trataba también de evitar que hubiera más rebeliones para que no viniese más todo el poder de Roma sobre ellos. Así pues, cuando Jesús vino, algunos pensaban que era otro líder nacionalista que se levantaba a liberarlos de sus opresores, o un Mesías con sentimientos también nacionalistas, un Mesías, vamos a decir, en lo natural, no espiritual. O también como el rey David, ¿verdad? En su reinado, él agrandó el imperio judío o israelita grandemente. Las expectaciones, esos eran los deseos de muchos que siguieron al principio a Jesús. Vamos pues a Mateo 4:12 y leemos: y habiendo oído que Juan había sido encarcelado, se marchó a Galilea. En video pasado hablamos de que Jesús, ¿verdad?, oía a Juan. Inclusive vimos que 2 de los discípulos de Juan decidieron seguir a Jesús. Pero entendemos aquí que tan pronto apresaron a Juan, él no quiso correr la suerte. De hecho, en el Nuevo Testamento interlineal que tengo, la palabra que usa es marchó, como tratando de escapar de un peligro. El Evangelio de Lucas también nos habla de que en mismo Nazaret no era bien visto por sus compatriotas. Ya veremos eso en Lucas 4:14-31. Pero la razón más profunda por la cual Jesús de Nazaret, como lo conocían, aunque en verdad era Jesús de Belén, porque nació en Belén, no en Nazaret, pero vivió en Nazaret, era que necesitaba que se realizaran todas las profecías dichas sobre él. En Isaías 9:1 habla de que la tierra de Zabulón y Neftalí vería la luz de Dios. Entonces, Jesús se mueve pues de Nazaret como unos 40 o 50 kilómetros al norte a Capernaum. Vemos en Mateo 4:13 y dice: y habiendo dejado a Nazaret, habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Quiero decirles que Capernaum era un lugar más importante, una ciudad más conocida, porque era un paso, era una frontera para el norte, y todos los que viajaban de Asiria o de Siria o venían a través de esa ciudad, era la ruta más corta para Jerusalén. También Capernaum es el idioma hebreo. Caper Nachum quiere decir pueblo de Nahum. No sé si es en honor al profeta Nahum o otro Nahum, eso no lo sabemos. Esta ciudad era importante, tenía una sinagoga, lo vemos en Marcos 1:21. Tenía una comisaría de soldados romanos, lo vemos en Mateo 8:5-13. Sería uno de los milagros que Jesús hizo. Y también tenía una oficina de impuestos, lo vemos en Mateo 9:9. Así pues que era una ciudad clave, una ciudad importante para desarrollar su ministerio Jesucristo en sus primeros
días. También en Lucas, leemos en Lucas 4:14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces, vemos pues que su centro de actividades va a ser básicamente alrededor del mar de Galilea. Va a incursionar a Naín, va a incursionar a Betania, ciudades cercanas de Capernaum. Continuamos leyendo en Mateo 4:14 y dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Mateo cita algo del Antiguo Testamento. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces Capernaum estaba al otro lado del Jordán, al noroeste del mar de Galilea, y como ya dijimos, era una ciudad muy transitada. Pero por lo mismo que era muy transitada, también había muchos gentiles y le llamaban Galilea de los gentiles. Mateo en el verso 16 nos hace referencia a algo triste. Dice, habitaba en tinieblas, y lo vuelve a decir, habitaba en región de muerte. Con tinieblas y región de muerte se habla de un lado de la pobreza material y de la pobreza espiritual en que se encontraba esta área. Los habitantes de esta región, quienes habían sido enjuiciados o habían sufrido el juicio de Dios, como ya lo sabemos también en el Antiguo Testamento, todos aquellos que se apartaban de la voluntad de Dios, Dios se aparta de ellos y bueno, el enemigo viene, ya sea enemigo natural o espiritual, viene a apresarlos. Y esto había pasado con esta región. Y también es importante para mí ver cómo Jesús empieza por la región, vamos a decir, más pobre espiritualmente. Déjame hacer un paréntesis aquí. Yo quiero decirte esto de parte del Señor, que si tú te encuentras en este momento, en un momento de oscuridad, en un momento de confusión, la palabra de Dios nos garantiza que Él es nuestra luz, que Cristo nos puede sacar de las tinieblas. A eso vino al mundo, a hacer luz a los que estaban en tinieblas, como lo estamos leyendo aquí. Así continuamos. En Marcos 2:17 leemos: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y he oído más de una vez, no me lo dicen a mí directamente, pero lo he oído en radio, televisión, pláticas, ¿verdad? ¿Para qué voy ahí si esa iglesia hay X persona? Bueno, la Biblia dice, aquí Jesús dice, Él no vino a los que se dicen estar sanos, porque en verdad todos necesitamos del perdón de Dios. Él dice, vine a buscar a los enfermos. Era criticado, de sus inicios fue criticado, porque buscaba, ¿verdad?, no a los que estaban en opulencia social, no a los que estaban en opulencia económica, sino a aquellos necesitados, como lo estamos viendo. Podemos decir que la iglesia no es un lugar de aquellos que se creen perfectos, la iglesia es un lugar de aquellos que sienten necesidad de Dios, que reconocen que están enfermos y están buscando la sanidad divina, espiritual y física de Dios. Entonces, estas ciudades que están pues cerca de Capernaum, como Bethsaida, está al noroeste de Capernaum, Corazín está cerca también, como a 3 kilómetros, está Magdala, una conocida mujer que le siguió era de ahí, María Magdalena, estaba a no más de 15 kilómetros de Capernaum, y el mar estaba rodeado de pequeñas aldeas porque el mar de Galilea se nos dice que era muy abundante en pesca, no solamente proveía para Israel, sino aún salaban, secaban peces y los mandaban hasta Roma para vender. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Hablamos algo sobre esto en el video pasado. En el verso 17 dice Mateo
17, es decir, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si has leído la Biblia, creo que inmediatamente tú reconoces estas palabras de otro evangelista Juan el Bautista. Jesús empezó a predicar tal parece como lo hacía Juan. Entonces notamos que Jesús no se declara abiertamente al principio como el Mesías, sino más bien como un profeta que le incitaba al pueblo a que se arrepintiese. El mensaje de Juan era de arrepentimiento. El mensaje de Jesús al principio también es de arrepentimiento. Sabemos que Jesús está guiado por el Padre, pero también sabemos que Él tenía que cumplir el tiempo. Y hablando del tiempo, esto es lo que también algo que meditar. Si Dios te ha llamado, no te desesperes. ¿Has pensado que Jesús esperó, digamos 20 años, si quieres contar de los 10 en adelante o 12 en adelante, antes de empezar su ministerio? Muchas veces yo he notado que algunos se desesperan, no pueden esperar en el tiempo de Dios. Una de las cosas muy importantes para hacer las cosas como Dios quiere es esperar en su tiempo. Jesús ya era un sabio, vamos a decir así, de las Escrituras a la edad de 12 años, pero no empezó a los 18 ni a los 20. Entendemos que empezó casi a los 30 años a ministrar. Y también, no solo el tiempo, sino el lugar. No se quedó donde había nacido o donde había crecido, sino fue a otro lugar. Ahí empezó en Galilea, y por eso muchos también le llamaban el Galileo, ¿sí? Porque era famoso. Nazaret es parte de Galilea. Es importante que andemos en el tiempo y el lugar que Dios quiere. Continuamos con nuestra lectura esta mañana. Leemos en Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Hablamos ya de esto también en el video ¿Qué buscáis? El verso 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto es significativo porque cuando nosotros oímos el llamado de Dios, aquello a que nos ha llamado va a ser más importante que cualquier otro llamado secular. Es uno de los problemas que muchos pastores fracasan en el ministerio porque no pueden poner el orden apropiado. Y no estoy diciendo que no debemos trabajar, yo mismo tengo que trabajar para sostener mi familia, mi ministerio. Tal vez más adelante demos alguna oportunidad a algunos que quieran bendecir nuestro ministerio. Pero la importancia es que debemos poner en primer lugar las cosas de Dios. Me llama mucho la atención con qué avidez, con qué determinación los discípulos de Jesús le siguieron. Y dice el verso 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Uno de los cantos favoritos para mí es aquel que dice: he dejado al mundo y no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Jesús dijo también: el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Nuestra decisión debe ser veraz, firme en seguir a Jesús. ¿Qué diferencia hay hoy en la mentalidad dentro de las iglesias? Una tibieza que al final la Biblia nos dice, no yo. Cristo dice, más vale que seas frío o caliente, porque si no te vomitaré de mi boca. Los tibios. La autoridad de Jesús era grande, era aceptada, era honrada por sus discípulos. Por eso a uno, ¿verdad?, que le llamó y le dijo, ven. Ya al siguiente video hablaremos más sobre
el llamado de los discípulos. Ese será el tema del siguiente video. Pero él dijo, déjame enterrar a mi padre. Él no estaba hablando de que estaba enfermo, sino que quería esperar hasta que su padre muriese. Tú sabes la respuesta. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. El que no sigue a Cristo está ya muerto espiritualmente. ¿A qué te ha llamado Dios? Tú lo sabes. Cada quien tiene un llamado. Lo importante es que oigas la voz de aquel que te llama a vida eterna. Continuamos con el verso 21. Pasando de allí, vio a otros dos hombres, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces el evangelista Mateo pone a Jesús en sus principios en Galilea. Aquí también es importante notar que aquí se le daba entrada a las sinagogas. Más adelante veremos qué pasará con esto. Vamos a ver qué nos dicen otros evangelios sobre el ministerio de Jesús. Gloria a Dios. En Marcos 1, capítulo 1, verso 21, leemos: Entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús le respondió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus impuros y le obedecen?». Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces él, al iniciar su ministerio, como ya lo dijimos un momento antes, empezó liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos y predicando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como ya dijimos también al inicio de este video, muchos pensaron que era un líder más, como ya se había levantado. Inclusive, personalmente, pienso que Judas se unió al grupo porque pensaba tener conveniencia económica, porque la Biblia lo declara, que hurtaba dinero de la bolsa, era el tesorero. Y al verse frustrados sus deseos de prosperidad material, lo vendió. Es mi oración que si tú ya has aceptado a Cristo, has decidido ser discípulo, no permitas que la oposición, que las cosas de este mundo estén entre ti y el llamado que Dios te ha hecho. Porque muchos se emocionan al principio, como lo veremos, pero cuando ven que esto no es cosa material, sino es del cielo, se desaniman. Pero yo pregunto una vez más, porque esto es importante que pongamos en consideración. ¿Qué son 40, 80 años, si es que disfrutas aquí de este placer mundano, para una eternidad de tormento? Dios mandó a su Hijo para salvarnos de tal situación. Es importante reconocer que nosotros, por nuestras obras, no podemos ganarnos el reino de los cielos. Si hacemos obras de justicia es por agradecimiento, porque Dios me amó, yo amo aún a mis enemigos. Pero no te puedes ganar el cielo. Solo el sacrificio de Cristo Jesús
en la cruz del Calvario puede perdonar nuestros pecados. Y no hay otro mejor llamamiento que el seguir a Jesús. Dios quiera que si has empezado ese camino, no vuelvas atrás. Y si no lo has hecho, hoy es el día aceptable. Yo te invito en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, que le des cabida en tu corazón. Es el mejor llamado que puedes aceptar. Dios te bendiga y seguiremos hablando de la vida y ministerio de Jesús a través de estos videos, cómo va avanzando, cómo va cumpliendo cada profecía que se había hablado de él. No hay duda que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido. Paz, vida y salud en el nombre de Cristo te deseo, a ti y a toda tu familia. Hasta el próximo. Dios te bendice.